Ya vio, continuamos con ese estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que iniciamos la semana pasada. Y si usted recuerda, a modo de introducción, hablamos acerca de los inicios de esta iglesia. Y vimos también los primeros 11 versículos de una manera general, los cuales el apóstol Pablo, después de dar su saludo, él empieza a escribir de una forma que empieza a manifestar ese afecto entrañable que él sentía por los filipenses. Afecto entrañable que, como vimos en el capítulo 26, si no me equivoco, de Hechos, vimos que es porque Pablo tuvo una relación con los miembros de esta iglesia, una relación profunda, cercana, de tal manera que Pablo llegó a apreciar de una manera muy profunda a estos hermanos. Y bueno, el día de hoy, sin extender más lo que vimos la semana pasada y sin más preámbulos, yo creo que entremos a estudiar los próximos 10 versículos, o 9 versículos. Empezando desde el versículo 12, le dice ahí el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, y no dice más bien. O sea, las cosas que me han sucedido, quiero informarle de esto, que todas esas cosas que he pasado, tribulación, prisiones, han resultado más bien para el progreso, para el avance del Evangelio. Y bueno, lo primero que vemos aquí es que Pablo, después de ese saludo y después de esa introducción afectuosa, pues él pasa a darles un informe del progreso de su juicio, del cual dependía no solamente el bienestar propio de Pablo, sino sobre todo dependía el avance de la proclamación del Evangelio. Y bueno, todo parece indicar, por lo que Pablo escribe en esta carta, que debido a que los filipenses estaban enterados de sus encarcelamientos, pues ellos envían a Epafrodito. Y lo envían no con las manos vacías, sino con un generoso donativo. Y además, llevaba también un mensaje de parte de los filipenses a Pablo, y es que ellos estaban enteramente preocupados por su estado actual en cuanto a la situación judicial que Pablo estaba enfrentando. Y bueno, escucha lo que Pablo escribe en el capítulo 4 de esa misma carta, versículo 17 al 18. Les dice Pablo: no es que busque dádivas, o sea, no es que estoy buscando de ustedes lo económico, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque Pablo en su carta a los Gálatas dice que el que siembra escasamente, pues va a cegar escasamente, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que está buscando Pablo. Y dice el versículo 18 lo siguiente, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y lo dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, permítanme darles un posible contexto detrás de lo que encontramos en estos versículos de información. Bueno, a la luz de lo que Pablo escribe aquí, es muy lógico deducir que los filipenses, al enterarse acerca de la injusta situación judicial del apóstol Pablo, pues ellos, procurando a ver cómo estaba Pablo y sobre todo ayudarlas, ellos envían a Epafrodito con esa intención. Queremos saber cómo está Pablo, pero también ve para que le ministres, llévale esta ofrenda. Y esto quiere decir que de repente, un día, Pablo estando en la cárcel, pues recibe esa visita sumamente agradable para Pablo. Un miembro de la iglesia de Filipos, llamado Epafrodito, pues habían sido enviados por los filipenses a llevarle ese donativo generoso, pero sobre todo a llevarle un mensaje de profunda preocupación con respecto a la situación del apóstol Pablo. Y yo no sé si usted puede imaginarse el gozo de Pablo al ver a Epafrodito llegar así de la nada. Bueno, escucha lo que Pablo nos dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 11, para tener más o menos una mejor idea de cómo impactó esa visita a Pablo, que lo llenó de gozo. Dice allí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícito, estabas buscando. O sea, no estoy diciendo que ustedes se habían despreocupado de mí y se habían olvidado de mí, no, más bien es que había faltado la oportunidad para sostenerme. Es por eso que dice, pero os faltaba ¿qué? La oportunidad. Bueno, si Pablo se gozó en gran manera cuando llega Epafrodito con esta ofrenda y dicen, ustedes han vuelto otra vez a sostenerme económicamente, eso me gozó. Bueno, con más razón Pablo se gozó a ver a Epafrodito, porque Pablo no era un interesado.
Él verdaderamente amaba a las personas y sobre todo a los miembros de la iglesia de Filipo. Y así es que Pablo se tuvo que haber súper contentado, regocijado con la visita inesperada de Epafrodito. Y sin duda alguna, que como ya mencioné, la ofrenda también le alegró a Pablo. Pero lo que tenemos que concluir es que la presencia física de Epafrodito fue lo que generó el mayor gozo en Pablo. Ahora, aparte de que Epafrodito le debió haber traído un informe acerca de las circunstancias que estaban reinando en Filipo, porque ya hacía un buen tiempo que Pablo no sabía de ellos. O sea, es decir, aparte de que le dice Epafrodito a Pablo, ¿sabes qué? Esto es como está la iglesia. Estamos firmes todavía en el mensaje de la fe, anunciando el evangelio, así como desde el principio que me lo diste hasta ahora. Sin embargo, también hay algunos problemitas, hay fricciones personales entre Síntique y Evodia. Y también hay falsos maestros que insisten en querer engañarnos, en querer decirnos que es necesario para ser salvos circuncidarnos, a los cuales Pablo, más adelante, conforme vayamos avanzando en la carta, vamos a ver que les llama perros, ¿verdad? Obreros fraudulentos, malos obreros. Entonces, aparte de toda esta información que Epafrodito le da a Pablo, sin duda alguna, que Epafrodito lo primero que hizo fue expresarle la profunda preocupación de los filipenses, sí, acerca de su bienestar, pero sobre todo del progreso de la proclamación del evangelio. O sea, Pablo, la iglesia está sumamente preocupada, sí, por ti, pero sobre todo, ¿por qué va a pasar con la proclamación del evangelio? O sea, entendemos que este es el medio que a Dios le plació usar para salvar a los pecadores. Y si tú estás encerrado, el gran predicador del evangelio, o sea, ¿cómo va a seguir avanzando el evangelio? Y de ahí, ¿cómo responde el apóstol Pablo? Ahí donde leímos el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, les informo. Sé que están preocupados por mí, pero sobre todo por proclamación del evangelio, porque para eso vivimos, para proclamar el evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, todo este tiempo que he estado de cárcel en cárcel, de juicio en juicio, ha redundado, ha servido más bien para el progreso del evangelio. O sea, la lógica de los filipenses era, si Pablo está encerrado, el evangelio no está siendo predicado, y ahí hay un problema. Y Pablo le dice, yo sé que eso es la lógica de la perspectiva humana, pero la perspectiva de Dios, en cómo Dios ve las cosas y que Él es el más interesado de que el evangelio continúe siendo predicado. Bueno, déjenme decirle que mis prisiones, mis tribulaciones, mis encierros, todo esto ha redundado más bien para que siga avanzando la proclamación del evangelio. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, o sea, de tal manera que el tiempo en que he estado yo encarcelado se han hecho patentes, o sea, todo ese tiempo se ha hecho visible en Cristo, y lo dice ahí, en todo el pretorio, en toda la guardia del palacio judicial, tanto de Roma como de Cesarea, como vamos a ver más adelante, y a todos los demás. En otras palabras, Pablo está diciendo, durante mi encarcelamiento no he hecho otra cosa que predicar el mensaje del evangelio. Ese mensaje desconocido por la humanidad y que por eso nos mandaron a proclamarlo, ha hecho que me pongan, que me encierren en la cárcel. Sin embargo, está siendo proclamado dentro de la cárcel. Está siendo proclamado inclusive en las cortes romanas, entre los oficiales, los soldados. Y mire, para poder entender lo que hay detrás de todo esto, vamos a tratar de hacer un recuento de las cosas que le habían sucedido a Pablo, para que todo eso Dios lo usara para beneficiar el avance del evangelio. Y todo esto pues suscita esa preocupación en los hermanos de Filipo, ¿verdad? Pero este recuento, esa lista de todo lo que le sucedió al apóstol Pablo por predicar el evangelio, lo encontramos desde Hechos capítulo 20. Ahí a Pablo se le dice, Dios le dice con anticipación, todas las cosas que él va a tener que pasar cuando suba a Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 25, dice lo siguiente. Le dice Pablo, ahora he aquí, yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 22 dice, salvo que el Espíritu Santo, ¿qué?
por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es el evangelio bíblico. Prisión. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, o sea, el evangelio, verá más mi rostro. Te das cuenta, ya está en los últimos días de su carrera, los últimos años. Y entonces vemos aquí que Pablo, Dios le había hecho saber que cuando él fuera a Jerusalén, él iba a padecer prisiones, tribulaciones, y Pablo no le importó, porque no estimaba valiosa su vida. Él más bien estimaba valioso y en gran manera cumplir con su carrera, con su llamado que él había recibido de Jesús, y aunque esto implicara perder su misma vida. Ahora, en Hechos 21, estamos haciendo ese reencuentro de todo lo que le había sucedido a Pablo. Ahí empieza todo. ¿Qué te ha sucedido, Pablo? Sigue diciendo Hechos 21, porque ahí vamos a encontrar a un profeta que le dice a Pablo, hey, esperan tribulación, o sea, vuelve a reiterarle Dios. Y no solamente no porque Dios quería convencer a Pablo, Pablo ya está convencido, pero Dios quería convencer a la iglesia. Porque ahorita como vamos a ver, ellos le van a suplicar a Pablo, no vayas, o sea, ve en contra de lo que te está diciendo el Espíritu Santo, ve en contra de la voluntad de Dios, y tengamos cuidado. A veces, por dejarnos llevar por nuestros sentimientos, queremos nosotros impedir que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Bueno, escucha lo que dice, Hechos 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Versículo 11. Dice, quien viniendo a vernos, me está fallando la vista, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los hermanos que están reunidos ahí, y los de aquel lugar, que no subiese. Wow. O sea, una vez más, estos hermanos, llevados por sus sentimientos, intentan convencer a Pablo a como aquel lugar, a que no suba a Jerusalén. O sea, ellos sin saberlos quieren evitar que suceda lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo que tiene que suceder. Y no porque Dios sea un masoquista que le gusta, un Dios cruel que le gusta castigar a su siervo. No, es porque Dios sabe que Pablo, o las cadenas de Pablo, su encarcelamiento va a ser una herramienta de Dios para proclamar el Evangelio a lugares que sería imposible que llegara el Evangelio a menos que tú estés preso. Y es por eso que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, no es necesario, vas a subir, pero eso te va a llevar, eso va a redundar en el progreso del Evangelio, en que siga adelante siendo proclamado a través del Evangelio el reino de Dios. Ahora, escucha la reacción de Pablo. Dice el versículo 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando de verdad? No sientan pena por mí. Muy bienaventurado, o sea, es sufrir por la causa del Señor. Y no dice, quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, o sea, por proclamar el Evangelio de Jesús. Y como no pudimos persuadirle, convencerle, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Wow. Y Pablo dice, sí, que se haga la voluntad del Señor, porque así como les dije a la iglesia de los romanos, la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Yo quiero estar ahí. ¿Qué implica que tenga que sufrir por un momento? Sin embargo, después de ese momento, voy a poder experimentar que ciertamente la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Y es por eso que el versículo 15, después de esos días, dice, hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. Y bueno, ¿qué cree que pasó al llegar Pablo a Jerusalén? Exactamente lo que el Espíritu Santo le había dicho que iba a suceder. Él fue arrestado injustamente en el templo de Jerusalén. Y veamos lo que el autor de Hechos, que es Lucas, nos narra en el capítulo 21, versículo 27 al 28. Dice allí, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle a quien a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron manos. Quiero que sepan, filipenses, que todo lo que me ha acontecido, sucedido, ha redundado más bien para el Evangelio. Por eso estamos aquí. Porque cuando regresemos con eso en mente, va a tener más sentido lo que Pablo está diciendo allí. Y bueno, ahí empieza
Le echaron manos, dando voces, varones israelita, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todas esas cosas son acusaciones falsas. Pablo nada de eso había hecho. Lo único que causó todas estas acusaciones falsas fue que la multitud religiosa, porque eso es lo que pasa con los religiosos, no le toca sus ídolos, sus creencias, y se enfurecen. Y ellos se enfurecieron contra Pablo. Y dice el versículo 30 de ese mismo capítulo, y así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron con violencia fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, hasta ese grado llevaba la rabia, el cólera de estas personas contra Pablo. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía romana que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Era una gran multitud la que estaba alborotada. Ya Pablo estaba a punto de experimentar prisiones. Lo que ahorita le está experimentando son tribulaciones. Y el Espíritu Santo le había dicho que al subir a Jerusalén le esperaban prisiones, pero también tribulaciones. Y aquí se está cumpliendo lo que Dios le había profetizado a Pablo. Y bueno, estas es algunas de las cosas que Pablo tiene en mente cuando les dice a los filipenses: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas esas cosas que acabamos de ver, han hecho que el Evangelio siga avanzando, que el mensaje del Evangelio se siga proclamando. Ahora, la lista que le sucedió a Pablo obviamente no termina aquí, ¿verdad? Así que escuchemos lo que sigue narrando Lucas en los versículos 32. Dice: tomando luego soldados, o sea, el tribuno, porque le hablaron, luego están todo enfurecido, quieren matar a Pablo, llega el tribuno y dice: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No golpeando a Pablo, toda esta multitud, con la mayoría de ellos. Entonces vemos esas tribulaciones que Pablo ya está experimentando. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, esas tribulaciones empiezan a hacerse más aflictivas, más terribles. Dice el versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó pasar con cadenas, que empiezan ya las prisiones. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa de todo el alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo era llevado en peso, o sea, ya lo llevaban cargando por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡que muera! ¡Que muera! Pablo no está pasando cualquier cosa, hermanos. Está pasando una situación muy aflictiva. Y aún así, con tal de seguir predicando el Evangelio, Pablo no estimó su vida. Pablo no escatimó el poder experimentar esas tribulaciones. Él dijo: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino hasta morir si es necesario, con tal de que termine con gozo mi carrera predicando el Evangelio, que así sea. Ahora, para terminar con el recuento de todas estas cosas que le sucedieron a Pablo y que hizo que el Evangelio siguiera avanzando, yo voy a tratar de condensar lo más posible la narrativa que nos sigue dando Lucas en el libro de los Hechos. Dice ahí Lucas que Pablo dio su defensa de las acusaciones ante el pueblo. Y él aprovecha esta audiencia, ¿para qué? Bueno, sí, para hablar de su testimonio, de su conversación, pero sí, sobre todo para testificar del Evangelio. En su defensa, él llega a un punto donde la multitud ya no aguanta, ya no tolera estar oyendo a Pablo, porque la gente religiosa, la gente carnal, no soporta oír la palabra de Dios, el Evangelio verdadero, la mayoría de ellas. Entonces escucha lo que dice el capítulo 22, versículo 22 en adelante. Dice: y le oyeron hasta esta palabra a Pablo. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra aquel hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, escucha lo que hizo el tribuno. Dice: mandó el tribuno que le metiesen de nuevo en la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él.
Y bueno, después de esto, Pablo comparece ante el concilio de los líderes judíos, porque ellos piden una audiencia, acaba de estar contra toda esa multitud, pero ahora viene el concilio, viene el sumo sacerdote y todos los líderes de los judíos, y Pablo presenta defensa ahora ante ellos. Y dice el versículo 10 del capítulo 23, lo siguiente, dice, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y lo llevaran otra vez a la fortaleza. A la noche siguiente se le aparece el Señor, porque Pablo no está solo. A veces las circunstancias nos hacen creer que Dios se ha olvidado de nosotros, nos ha abandonado. Se aparece el Señor y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, predicar el Evangelio en Jerusalén es necesario, nadie lo va a impedir, es necesario que testifiques también en Roma. Y bueno, es de esta manera que las cosas que le habían sucedido a Pablo habían redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo en Jerusalén, pese a que lo estaban acusando, lo estaban linchando, lo querían matar, pese a que lo metían a la fortaleza, lo sacaban, lo metían, lo enjuiciaban, padecía tribulaciones, pese a todo esto, seguía testificando acerca de Jesús. Y luego, con esta visión de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, ten ánimo, Pablo. ¿Y usted cree que Pablo iba a dudar del Señor Jesucristo? ¿Será cierto que Él va a estar conmigo? ¿Y será cierto que Él tiene el poder para guardarme? Una vez más, ya había sido llevado al perdón de cosas sobrenaturales. A Pablo no le costaba creerle a Jesús, como a nosotros sí nos cuesta, ¿verdad? Pero digo Jesús, más bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Así que somos increíblemente bienaventurados. Y bueno, hermanos, a raíz de un complot que se levanta contra Pablo, el tribuno romano decide enviar a Pablo en Cesarea, una ciudad que estaba en Judea, sí, todavía no en Judea, que era Jerusalén, pero era una provincia dirigida por Roma. Y bueno, este complot, que por cierto, más de 40 judíos habían hecho juramento bajo maldición diciendo, no vamos a comer, no vamos a beber hasta que muera Pablo. Estas personas en conspiración con el concilio que le habían pedido a ellos, saben que digan al tribuno que quieren tener una audiencia más con Pablo. Y cuando eso vaya a suceder, cuando Pablo vaya llegando, nosotros lo vamos a matar. Bueno, cuando el tribuno se le dice que esto es lo que se está tramando, dice el versículo 23, dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen a la hora tercera de la noche 200 soldados. O sea, imagínate ya Jesús obrando, ten ánimo, vas a llegar a Roma. Una multitud contra ti, es verdad, están enfurecidos, es verdad. Pero yo estoy obrando, yo te estoy protegiendo. Imagínate 200 soldados para proteger a Pablo. 70 jinetes, o sea, si tú dices ya 200 soldados romanos, que son muy crueles, son suficientes. No, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, casi 500 soldados para que fuesen hasta Cesarea. Y 24 dice que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo Félix el gobernador. Bueno, ahora la Biblia nos va a decir que en Cesarea Pablo tuvo la oportunidad durante esos 2 años que estuvo aproximadamente en la prisión de Cesarea de predicarle el evangelio a personas de calibre como el gobernador Félix y Festo, y además al rey Agripa y a su esposa, como vamos a ver ahorita en un momento. O sea, Pablo, como es llevado allá, y ahí está Félix el gobernador, ¿qué va a hacer Pablo? Proclamarles el evangelio. O sea, filipenses, no se preocupen por mí. Sí, es verdad que he padecido prisiones, tribulaciones, pero todo esto ha redundado a que el evangelio siga siendo proclamado. Le prediqué tanto a los sumos sacerdotes, al concilio, a los ciudadanos de Jerusalén. Pero también le prediqué al gobernador del imperio, Félix, Festo. Así es que no se preocupen, el evangelio sigue progresando. Escucha lo que dice el versículo 32 y 35. Pablo llega y le predica a Félix el gobernador
porque tiene una audiencia con él para ver por qué lo están acusando. Y ya después de que dice algunas cosas, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mando a que custodiasen, ¿en dónde? En el pretorio de Herodes. Y ahora, ¿por qué yo menciono eso? De hecho, antes de que lleguemos ahí, se me estaba pasando esta parte, yo quiero que tú veas que Pablo estuvo ahí en el pretorio. Habían varios pretorios que eran como penitenciarías, cárceles, por ejemplo, donde juzgaron a Jesús en Jerusalén, el pretorio de Jerusalén. Bueno, aquí está en Cesarea, el pretorio de Herodes. Después va a llegar a Roma y hay otra penitenciaría. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque una vez más, versículo 13, vamos a regresar ahí. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo, en el pretorio de aquí de Cesarea y en el de Roma, que ahí todavía no llega. O sea, Pablo aprovechó para testificar acerca de Jesús mientras estaba siendo custodiado. Aquí en el pretorio, en la penitenciaría. Y dice Hechos que fue aproximadamente por un tiempo de 2 años. 2 años, imagínate a Pablo ahí, que vivía para predicar el Evangelio. En esos 2 años, conociendo la tenacidad y la entrega de Pablo a predicar el Evangelio, él logró llevar el Evangelio no solamente a la guardia de ahí, del pretorio. No, o sea, lo más seguro, llegó afuera de lo que era el pretorio. Porque recuerda, los soldados son miembros de familia, son padres, ¿verdad? Y empezaron sin duda alguna a contar lo que estaba sucediendo. Ya ve cómo somos nosotros de curiosos, ¿verdad? Y sobre todo en casos extraordinarios como Pablo. O sea, ¿por qué lo están acusando si este es un buen hombre? Rápidamente notamos la inocencia del apóstol Pablo. Y dice ahí, y a todos los demás, o sea, no solamente en todo el pretorio el evangelio fue predicado, sino también y a todos los demás. Esto incluye tanto el pretorio de aquí de Cesarea como el de Roma. Porque unos años después, Pablo iba a caer preso, sí a domicilio, pero dentro de lo que era el área de donde estaba la penitenciaría de Roma. Así que no solamente el evangelio avanzó aquí en Cesarea, sino también en Roma, como vamos a ver más adelante. Y bueno, hermano, la Biblia no nos da todos los detalles, pero por lo visto, los miembros de la guardia, tanto de Cesarea como en Roma, pues sin duda alguna que se rotaban para vigilar a Pablo, ¿verdad? ¿Y qué hacía Pablo? Ya llegó el siguiente que me va a vigilar. Le tenía que hablar el evangelio. Así que mientras Pablo estaba esperando su juicio o ser llevado ante César, pues Pablo ahí estaba proclamando el evangelio. Y los soldados estaban familiarizando con Pablo, lo que debemos de suponer que los soldados a su vez gradualmente empezaron a contarle a todos sus conectes, a todos sus más cercanos, sus allegados. Y a medida que pasaba el tiempo miraban, verdaderamente Pablo no es un criminal, lo hemos tratado, es totalmente diferente. Y además, cómo no sucumbe ante las acusaciones y cómo en vez de actuar como la mayoría de los seres humanos actúan cuando están siendo acusados falsamente, mansamente y haciendo el bien a sus enemigos actúa. Pues todo eso empezó a impresionar a los soldados, hermanos. Al observar lo que Pablo decía, al observar cuando Pablo recibía visitas, cuando se presentaba ante los jueces, o al observar la actitud con los mismos soldados rudos y crueles, ya en un momento en que no pudieron evitar el interesarse en el caso de Pablo y por qué está prisionero. Así que para ellos era muy evidente que Pablo no estaba en la cárcel por ser un criminal, sino porque predicaba el evangelio. Así que probablemente, hermanos, todos ellos empezaron a pasar la voz entre familiares, aquí y allá, y esto sucedió tanto en Cesarea como en Roma. Y en consecuencia, 2 años predicando, ¿qué sucedió en consecuencia? Bueno, el evangelio de Cristo empezó a ser la noticia de primera plana. No solamente en Cesarea, sino porque era toda una multitud involucrada. ¿Usted cree que los judíos ya no fueron a Cesarea? Fueron a Cesarea. Los judíos, el concilio, para seguir acusando a Pablo. Ellos querían matar a Pablo porque odiaban lo que Pablo predicaba. Así es que esto llegó a ser la noticia de primera plana en toda la sociedad, tanto de Cesarea y de Roma. Y bueno, y yo me maravillo en el poder de Dios obrando a través de la proclamación del evangelio. Por eso que Pablo dijo a los romanos, no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. O sea, el evangelio Dios lo usa
y a través de su poder transforman nuevos corazones. Y bueno, es increíble cómo a medida que pasaba el tiempo, el caso de Pablo se hacía cada vez más claro. Él era inocente y bueno, sin duda alguna que iba enfriando el maltrato, la hostilidad que muchos le manifestaron a Pablo. Yo creo que ya los soldados romanos, que eran muy crueles, muy terribles, ya no lo trataban mal. Dice la Biblia que la blanda palabra aplaca ¿qué? La ira, la aplaca. Y bueno, algo parecido a esto causó que el mensaje del Evangelio llegara al conocimiento de todos los habitantes de ciudades importantes como lo fue Cesarea y como lo fue Roma. Y todo esto es lo que hay detrás de quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. ¿Sabe que esto jamás hubiera sucedido si Pablo no hubiera sido arrestado? Si a Pablo no lo hubieran atado, si a Pablo no hubiera pasado por todo lo que pasó, sacaron las cadenas de Pablo y le dieron la oportunidad. Está en contacto con soldados crueles, con oficiales de las cortes y con un montón de personas más. Y bueno, a veces Dios tiene que ponernos cadenas a nosotros, sus hijos, para usarlos como herramientas, porque al final empiezan a causar de alguna manera que el Evangelio sea proclamado. Mire, las madres en ocasiones pueden sentirse encadenadas al hogar y sobre todo cuando están al cuidado de sus hijos pequeños. Pero Dios aún puede usar este tipo de cadenas para alcanzar con la proclamación del Evangelio a las personas perdidas. Por ejemplo, Susan Wesley, imagínense, tuvo 19 hijos. 19 hijos en el tiempo donde no había lavadoras que lavaban automáticamente, donde no había pañales desechables. Y bueno, de esta familia numerosa fueron criados John y Charles Wesley, unos predicadores que Dios levantó, que estremecieron muchas islas británicas. Esta mujer encadenada, Dios usó a esta mujer para criar a estos hombres que iban a servir a Dios. Ahora, regresando a ver cómo Pablo predicó el Evangelio a los gobernadores, se me había pasado esta nota. Escuchen lo que dice Hechos, porque aquí vamos a ver ahora si a Pablo predicar el Evangelio a Félix. Dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y la pregunta que yo levanto es, si Pablo le compartió a Félix a Cristo, la pregunta es, ¿él lo hizo como la mayoría de los cristianos modernos comparten la fe que tienen en Cristo? La verdad es que no. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo predicaba claramente y además ampliamente la mala noticia que anuncia el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia. O sea, hay salvación en Cristo, hay perdón de pecados en Cristo, esa es la buena noticia. Pero la mala noticia le dice al hombre que él es pecador, que necesita arrepentirse. Y esa parte del Evangelio, porque no es muy popular, no es muy aceptada, la emitimos muchas veces nosotros para no caer mal, para no sonar muy radicales. Pero todo el Evangelio, con cada uno de sus componentes, Dios lo usa para salvar. Por eso no lo cambiamos, por eso no lo diluimos. Para hacerlo más potable, más aceptable y se llenen las sillas aquí, pastor. No. Sabemos que del Evangelio depende la salvación de los perdidos. Pues ¿cómo lo vamos a diluir? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Entonces, no, mire, o sea, como Pablo le predicó a Félix, no está predicando la mayoría de los que hoy dicen que son cristianos. Escucha lo que dice el versículo 25, dice, pero al disertar Pablo, o sea, eso de disertar es al profundamente predicar sobre la fe de Jesús, sigue diciendo ahí, dice, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Cuándo fue la última vez que oíste fuera de esta iglesia acerca del juicio venidero? Es que, pastor, usted constante en eso. Yo no soy en la Biblia, ¿no te has dado cuenta? Predicamos de manera consecutiva de
de carta a carta, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, y no importa donde vayas, la mayoría de todos los libros de la Biblia van a hablar sobre estas cosas. Y es Dios el que pone el énfasis, y debemos de hacer énfasis donde Dios hace énfasis. Entonces Pablo aquí empieza a disertar acerca de la justicia, del dominio propio, no tiene nadie, son los pecadores, y del juicio venidero. Y Félix se espantó. O sea, ¿qué tan claro fue Pablo? ¿Qué tan amplio fue Pablo a la hora de estarle predicando sobre el juicio venidero, que Félix se espantó? Hubo miedo. De eso se trata, que el evangelio le dé miedo a la gente, para que entonces vengan a refugiarse en el sacrificio de Jesús, que es el único refugio capaz de resistir la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Me hubiera gustado verse los proyectado allí, pero se me terminó el tiempo, pero dice ahí que Félix se espantó. Y digo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fue claro, Pablo, no fue ambiguo como hoy muchos. Fue claro, amplio en predicar el evangelio. Y parte del mensaje del evangelio habla del juicio venidero, está establecido que muera el hombre y después el juicio. Y bueno, se espantó. Este capítulo termina diciendo, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, pudiéndolo dejar salir, lo dejó preso, porque ahí estaban todavía los judíos contra Pablo. Y bueno, veamos ahora cómo Pablo le expone el evangelio, no solamente al nuevo gobernador llamado Festo, sino al rey Agripa. Dice Hechos 25:13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, y empieza a decirle todo lo que ha estado pasando, y llega un momento en que el rey Agripa le dice, oye, quiero ir a ese hombre, ¿por qué no lo traes? Y bueno, entre las muchas cosas que Pablo dijo en su defensa en esa ocasión, escucha lo que dice el capítulo 26. Pablo, después de narrar su conversión, como Jesús milagrosamente de la nada le sale y lo llama para proclamar el evangelio, dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Otra cosa que no proclama el evangelio moderno, que predican los cristianos modernos, no hablan del arrepentimiento. Eso de que Jesús tiene un plan maravilloso para ti no es predicar el evangelio. No lo es. ¿Te imaginas tú predicando a Pablo? Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Y el plan de Jesús para Pablo es, tú vas a sufrir presiones, tribulaciones. O imagínate a un cristiano moderno diciéndole a Juan el Bautista, salir de la cárcel, Dios es bueno, Dios tiene un plan precioso para ti. Y suena todo eso bien bonito y creíble cuando no tienes la luz de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué pasó con Juan el Bautista? Fue decapitado. Pablo le decía a sus nuevos discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Para ganarse el cielo, pastor, entonces hay que pasar por tribulaciones. No, porque así como Jesús sufrió, nosotros también somos llamados a sufrir si es necesario, si así lo demanda Dios. Pero no debemos de preocuparnos. Jesús nos dice, hey, confíen en mí, yo ya vencí, yo voy a estar con ustedes. Entonces aquí vemos a Pablo diciéndole ahora al rey Agripa y a Festo, tienen que arrepentirse, convertirse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y la verdad es que a veces no tocamos ese tema cuando predicamos el evangelio, porque no queremos ofender, porque el hombre se ofende cuando le dice que es un pecador. O sea, si le dice arrepiéntete, y yo te voy a decir, ¿de qué? Oh, si yo soy una persona buena, y de acuerdo a tu definición de lo que es bueno, pero de acuerdo al estándar de Dios y a la definición de lo que Dios dice que es bueno, tú eres una persona pecadora, mala. Y entonces, dice ahí Lucas, y la reacción de Festo ante la proclamación del evangelio, le dice, Pablo, tú estás loco, las muchas palabras te vuelven loco. Dígame si cuando uno predica así todo el evangelio completo, no le dice, este fundamentalista ya le lavaron el cerebro. No existe ningún juicio venidero. Un Dios eterno y amoroso va a mandar a las personas a un castigo eterno. No corresponde con el crimen, según tú no corresponde. Según la Biblia, según el Dios que se revela a través de toda la Biblia, somos merecedores de la ira de Dios.
Y aunque tú no lo entiendas y tú no lo comprendas y no lo asimiles, dice Pablo, le dirá el barro a su creador que hace. O sea, a lo mejor ahorita te crees muy valiente como Pablo al principio, perseguía a la iglesia, aniquilarla, para callarla. Se creía mucho, ¿verdad? Pero se le aparece Jesús y temblando el vato, ya temblando. Eso es lo que va a pasar con todo el ser humano que es presuntuoso, presumido, que se cree mucho, va a empezar a temblar. De hecho, dice la Biblia que toda lengua que va a confesar que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero también toda rodilla se va a doblar. Así es que, ¿cómo predicaba el Evangelio? ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si una vez más Pablo sabía que Jesús era real. Jesús habló del cielo, fue llevado al cielo. Y si Jesús habló del cielo y hay cielo, y Pablo lo vio, significaba que Jesús, al haber hablado del infierno, significaba que existía un infierno. Y él proclamaba el Evangelio con esa convicción. Entonces, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han matado. Bueno, ¿qué tenemos que contestarle a este tipo de personas que te dicen, yo no tengo que arrepentirme, yo, o sea, no soy perfecto, pero tampoco soy malo? O sea, en el fondo soy una persona buena. Bueno, tenemos que hacer lo que Pablo le contestó a Festo. Más él le dijo, no estoy loco, es el excelentísimo Festo. O sea, no tienes que ofender, es que excelentísimo Festo, respeto tu autoridad, sino que hablo palabras de verdad y además de cordura. Que te tilden loco, Simón. Estoy predicando como quiera la verdad. Eso no va a traer a nadie a la iglesia. Son los llamados, poco los escogidos, poco los que atienden al llamado. Así es que lo único que nos queda hacer a ti y a mí es proclamar la verdad, a que nos tilden de locos. Es un fundamentalista, no importa. Estamos aquí para agradar a Dios. Y bueno, Pablo está diciendo, lo que hablo es verdad. Jesús dijo que él era la verdad, ¿verdad? O sea, ahí está Jesús personificando la verdad. Y Jesús aseguró que venía un juicio. Y aseguró también que todos aquellos que se presenten ante ese juicio sin una justicia perfecta serán lanzados al infierno por los siglos de los siglos. Y además también aseguró que no había ningún hombre bueno, por lo tanto, todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a buscar el perdón en Cristo Jesús, todos. Pero escucha ahora la respuesta del rey Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿por qué me persuades a ser cristiano? Pablo dijo, quisiera Dios, por un poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me oyen, que fuesen tales cual yo soy, o sea, salvos, libres. Y bueno, esto es una vez más detrás de todo lo que hay detrás cuando Pablo dice, quiero que sepan que todas estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. Y bueno, ya para terminar este reencuentro, Pablo, después de haber compadecido ante Festo y el rey Agripa, es llevado a Roma porque Pablo quiso apelar en César. Y es llevado a Roma y le toma aproximadamente un poco más de 3 meses para llegar a Roma. Y durante su odisea realmente aflictiva, Pablo siguió padeciendo naufragio en alta mar, de tal manera que pasaron muchos días sin que comiera Pablo y todos los que iban en esa barca, que eran aproximadamente más de 200 personas, era un barco grandecito. Hechos 27 nos dice lo siguiente acerca de esto, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, después de una tormenta, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, era una situación sumamente precaria. Y era tan difícil esta situación que Dios tuvo que enviarle un ángel a Pablo. Y Pablo dijo, el ángel le dice a Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. ¿Recuerdas a Jesús? ¿Se te pareció? Bueno, me mandó ahora para decirte lo mismo. Es necesario que compadezcas ante César. Y después de toda esta odisea, dice el versículo 16 del último capítulo de Hechos, que es el 28, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, prisión domiciliaria. Pero todavía, dice Pablo, por lo que dice ahí, él estaba atado a una cadena quizás con el soldado. Entonces, es así como Pablo vuelve a estar encarcelado, pero ahora en la ciudad de Roma. ¿Y qué hizo Pablo? Predicar el Evangelio.
De hecho, escuchen lo que Pablo le dijo a Timoteo en la última carta que él escribió. Dice el capítulo 2, versículo 8. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Estoy escribiendo esta carta desde la cárcel de Roma. Sigo aquí. Me habían soltado, pero me volvieron a agarrar. Y le dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Mi boca no está atada, amarrada, encadenada. Yo sigo proclamando la palabra de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea, regresando ya a nuestro pasaje de hoy, que ahora les leía, vemos que las primeras palabras de Pablo en su carta es, aquí está la información acerca de mi situación. Quiero tranquilizarlos, no se preocupen más por mí, filipenses. Es por eso que empieza con un gozo así, entusiasmante, y le dice, todo lo malo que Dios permitió que me aconteciera, que de hecho ya me había dicho que me iba a pasar, las prisiones, las tribulaciones, todo eso ha servido para el avance del Evangelio. Todos los juicios, todos los encarcelamientos, Dios convirtió todo eso como una herramienta para hacer que el Evangelio siguiera avanzando. Y bueno, ahora el apóstol Pablo estaba gozando en su propia vida esa verdad que él les había compartido a los romanos. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y esto es lo que ha pasado conmigo. Esta promesa continúa siendo una verdad para nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Todas. Al final de cuentas es Dios obrando a nuestro favor. Y bueno, para el cristiano más grande ante Dios, que está más entregado a Dios, como el cristiano más humilde y que no está entregado a Dios, entregado tan consagrado como el otro cristiano, Dios está ahí por él. Dios está ahí al tanto de él. Y rápidamente, versículos siguientes, que no me voy a detener mucho en ellos. Con esto en mente. Dice, además debemos decirle que no solamente el avance del Evangelio ha sido el resultado de mis tribulaciones, sino que también la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones, con mi ejemplo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, es como si Pablo le dijera en otras palabras a los filipenses, yo sé que la inclinación natural a pensar cuando se enteraron de que estaba preso es que mis prisiones van a ser como un gran obstáculo para el avance de la proclamación del Evangelio. Sin embargo, permítanme echar todo eso por tierra, porque es una inclinación errada a pensar. Porque quien está detrás del avance del Evangelio no soy yo, no es ningún ser humano, sino nuestro Dios Todopoderoso. O sea, el mismo Dios que usó la vara de Moisés para libertarnos, para hacer señales y prodigios, la misma onda que David usó, o que Dios usó a través de David. Bueno, mis cadenas es lo que Dios está usando para hacer que avance el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, es Él quien está obrando, no soy yo. No pongan su mirada en mí. Entonces es Dios. Pero no solamente mis prisiones causó que Dios hiciera avanzar el Evangelio, sino que ahora muchos creyentes se llenaron de nuevo ánimo, están desanimados y ahora con de nuevo predican el Evangelio precisamente porque vieron mi ejemplo. Sin embargo, tengo que decirles lo siguiente, versículo 15 y 16. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y sigue diciendo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, ¿verdad? Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, vemos aquí que Pablo nos dice, desgraciadamente, esto de que animó a muchos a predicar el Evangelio, pues está predicando con dos motivaciones. Una, hay motivaciones legítimas, loables, ¿verdad? Lo hacen por amor, lo hacen con buena voluntad, pero y luego hay otros que están predicando el Evangelio por motivos totalmente diferentes, por envidia, por pelear, por contención, por interés económico, por muchas cosas. Sin embargo, Pablo dice, ante este surgimiento de que algunos predican a Cristo por buenas intenciones y otros no, debemos de tener una perspectiva correcta ante esto. Dice el versículo 18. ¿Qué pues? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto que está pasando? Se predica el Evangelio por buenas motivaciones
y por malas motivaciones. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo, y me gozaré aún, dice Pablo. Es decir, no importan las motivaciones detrás de la proclamación del Evangelio. Lo importante que es, hermanos, que Cristo siga siendo proclamado, y en esto me gozo y aún me gozaré. Es de esto, y no de otras cosas, que yo voy a estar gozándome. Alguien que me dé el tiempo, hermanos. ¿Qué hora son, Eva? ¿Crees que? No que le vamos a cortar aquí, hermanos. La próxima semana vamos a llegar al versículo popular de muchos. Que los versículos populares como esto, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estos tipos de versículos los ponemos en las tazas de café, ¿verdad? En las camisas. Y todo el mundo proclama decir esto, o sea, proclama hacer esto. A mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero cuando vemos las implicaciones que hay detrás de todo esto, nos vamos a dar cuenta que no es así. Y Pablo, sin embargo, él sí lo vivió. O sea, para mí el vivir es Cristo. O sea, para mí el vivir, el propósito por el cual vivo es para proclamar el Evangelio. Para eso vivo. Y eso, hacer proclamar el Evangelio en los tiempos míos, te van a matar, te van a meter a la prisión. Sin embargo, eso para mí era ganancia. O sea, estar ausente de este cuerpo es estar en la presencia del Señor. Y yo ya vi destellos de lo que es estar allá. Por lo tanto, yo no valoro mi vida. Yo no tengo miedo a la muerte. Es mi boleto para ir a la presencia del Señor. Muchas veces nosotros nos cuidamos de todos los peligros posibles que nos pueden acontecer. Y yo no digo que hay que ser imprudentes. Pero muchas veces no es imprudencia. Muchas veces, cuando nosotros estamos constantemente ante los peligros, estamos diciendo el nivel de fe que tenemos en Dios. Si realmente confiamos esto. Si realmente creemos que morir es ganancia. O sea, uno no podría decir, casi me muero y no pude hacer esto en la tierra. O sea, todo lo que tú puedes hacer en la tierra no se compara con lo que vamos a experimentar en la presencia de Cristo. Pero de esto vamos a hablar a causa ya del tiempo que ya sentí, que me estaba alargando. Vamos a dejarlo, hermanos, para la próxima semana. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y vamos a orar, meditando en las lecciones que extraemos de esta prédica. Y la primera lección es que Dios nos llama a vivir para proclamar el Evangelio, sin importar lo que podamos padecer por causa de predicar el Evangelio. Y no hay otro llamado más importante, no hay otra cosa más importante para nosotros los cristianos que vivir para proclamar el Evangelio. Y yo creo que nosotros somos culpables de muchas veces no vivir de esa causa, ¿verdad? Todos. Muchas veces somos cobardes. Muchas veces nos importa el qué dirán las personas si les hablo de este mensaje confrontador que les pide que se aparten del pecado. Sin embargo, tenemos que arrepentirnos, hermano. Porque ese llamado no solamente era para Pablo, es para todos nosotros. La Biblia dice que antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio, hagan discípulos. Y no se preocupe, yo voy a estar con ustedes todos los días, porque toda autoridad me ha sido dada aquí en la tierra y en el cielo. Ahora, o sea, no hay nada arriba de Jesús, por lo tanto no hay nada que nos pueda hacer los enemigos del Evangelio que Jesús, hermano, no permita. Por lo tanto, habla con Dios y dile, Señor, ayúdame a vivir para lo que tú me has llevado a vivir, Señor, para proclamar el Evangelio. Dame de nuevo, dame valentía. Este tipo de predicaciones, de hecho, la palabra de Dios no tiene el fin de nada más redarguirnos y dejarnos y decirnos que estamos mal, nomás por dejarnos ahí. No, Dios quiere que veamos dónde estamos para después arrepentirnos y con la ayuda de su Espíritu Santo podamos empezar a hacer lo que tenemos que estar haciendo. Oh, Padre Precioso, ayúdanos, Señor,